Bueno, lo primero que van a hacer es ir al link de la descripción, descargar el RAR. Es un link de Drive y no pesa mucho. Les va a dejar este archivo y al descomprimirlo esta carpeta. Esta carpeta tiene una llamada CFW 6.61 que se va a usar solo en caso de que ustedes no tengan su PCP liberada, hackeada o como le digan. Estas dos carpetas que están aquí, lo único que van a hacer es meterlas en la carpeta game de su PSP, y en la descripción les voy a dejar un video para que vean cómo instalarlo. Bueno, el siguiente paso es ir a la página de Xlink-Key, que también se las dejo en la descripción, y hacernos una cuenta. Aquí donde dice Sign Up le dan clic, se les va a abrir este formulario, y en Xtag lo que van a poner es su nombre de usuario que quieren ponerle a su cuenta. En password, pues la contraseña. Y en dirección de email, aquí viene un anuncio que dice que todas estas cuentas no funcionan. Entonces yo les recomiendo que se hagan, si no tienen una cuenta de Gmail, se la hagan para que les pueda llegar el correo de confirmación. Y pues ya una vez que la tengan, esa cuenta de Gmail la ponen aquí. En la ocasión van a poner el país de donde son. En mi caso es México. En edad van a poner su edad que tienen. Aquí, si son menores, la verdad, no sé si tenga algo que ver. Supongo que no. Pero bueno, pongan la que ustedes crean que les va a funcionar, o no sé. En ancho de banda, si ustedes conocen exactamente el ancho de banda de su internet, pues lo ponen. Si no lo conocen, van a poner en donde dice desconocido. En consolas le van a dar en PSP, y eso sería todo de aquí. Después bajamos, aquí desmarcamos esta casilla y lo enviamos. Ya que lo hayan enviado a su correo, les va a llegar un correo como este. Lo que van a hacer es darle clic en completar registro y les va a abrir otra página en donde su cuenta de Xlink-Key se les va a confirmar. Yo, como ya lo hice anteriormente, pues no me funciona. Lo siguiente que van a hacer es ir a la carpeta que descargaron y abrir la carpeta que se llama Xlink-Key. Va a venir un instalador dentro. El instalador dice que es de 32 bits, así que si por alguna razón a ustedes no les funciona, pues lo que van a hacer es, aquí en la página de Xlink-Key, irse a la sección de descargas y descargarlo ustedes mismos. Bueno, ya una vez que se les abre el instalador, pues lo van a instalar como cualquier programa. Le van a dar siguiente hasta que se instale. En cierto momento de la instalación, en la barra de tareas debajo les va a aparecer un aviso de que otro programa se tiene que instalar. El programa es WinCap y les va a aparecer por esta zona más o menos. Le tienen que dar clic y tienen que dar permiso para que se instale. Este programa se instala porque forma parte de del Xlink-Key y es lo que hace que funcione el online. Ok, ahora viene la parte más importante, que es abrir el puerto 30.000 en su módem. Y para hacer esto, primero tienen que sacar la IP de su computadora. La forma más fácil para mí es ir a ejecutar, escribir cmd, se les va a abrir el símbolo del sistema y van a poner ipconfig y enter. Tienen que buscar una sección que diga puerta de enlace predeterminada, que aquí está. Aquí dice puerta de enlace predeterminada, salen unos números y debajo sale tu IP. Esta IP la van a copiar, le pueden dar marcar, la seleccionan y control C para poder copiarla, o la pueden copiar manualmente anotándola.
número por número, y se van a ir a su navegador y van a poner esa IP en la barra del navegador y le van a dar enter. Una vez que hagan esto, se les va a abrir la página de su modem y van a tener que ingresar a él. Por ejemplo, yo ingreso a mi modem con la contraseña de mi internet, pero hay algunos modems en los que la contraseña es predeterminada. Puede ser alguna de estas de la pantalla o igualmente su contraseña de su Wi-Fi. Si no es ninguna de estas, pues van a tener que buscar cómo ingresar a su modem, ya sea en Google o YouTube. Pero el punto es que tienen que poder ingresar. Yo pongo aquí la contraseña de mi Wi-Fi y le doy enter. A mí me sale este menú, y en caso de que ustedes tengan el mismo modelo de modem que yo, pues va a ser más fácil para ustedes porque yo ya sé dónde abrir los puertos. Si ustedes tienen otro modelo de modem, pues van a tener que de igual manera buscar en Google o YouTube cómo abrir los puertos. Si no saben cómo, si no encuentran la manera, pues me pueden pedir ayuda. Pero bueno, en mi modem se abren en la sección de Firewall y después en Port Trigger. Como ven aquí yo ya lo tengo abierto, pero bueno, voy a crear uno nuevo para que vean qué es lo que tenemos que llenar. En nombre de WAN generalmente solo les aparece una opción. En protocolos les recomiendo que siempre pongan ambos, TCP y UDP. Si a ustedes les aparecen más de dos secciones donde hay que poner protocolo, ustedes pongan en todas TCP y UDP. En todas las secciones de puerto de activación, puerto de inicio, en todos los lugares que diga puerto que te requiera un número, van a poner 30.000. Y le van a dar en aplicar o guardar o lo que sea. Y después van a cerrar sesión de su modem. Una vez hecho esto, ya pueden cerrar el símbolo del sistema y nos vamos a ir a la sección de todos los programas. Vamos a buscar la carpeta Xlink y vamos a abrir. Bueno, aquí me equivoqué, abrí otra cosa. Vamos a abrir lo que dice configurar KEI. Ok, nos va a abrir una página web y van a poner ustedes su configuración así como está aquí. Aquí en User Interface pueden seleccionar si el KEI lo quieren usar por página web o por programa. Yo les recomiendo que pongan por página web, porque si lo ponen por programa a veces inicia mal o no inicia, y pues lo ponen en página web y ya después se cambian al programa. Esa es la manera más fácil. Después en configuraciones de red a ustedes no les va a aparecer esto, les va a salir autodetectar. Ustedes lo dejan así porque esto de loopback driver es un paso más adelante. En puerto van a poner 30.000, que es el que acabamos de abrir. Aquí abajo en Packet Capture a algunos les va a salir PSSDK y a algunos otros WinCap. Esto la verdad no sé qué tenga que ver. A mí me sale WinCap y pues si a ustedes les sale otra cosa, pues pueden intentar cambiarlo a WinCap o dejarlo como está. Si por alguna razón no les funciona, pues pueden probar cambiando. Si ustedes tienen PSSDK y no les funciona el key por alguna razón, pueden intentar cambiarlo a WinCap a ver si el problema se arregla. Aquí en configuración del lenguaje lo dejan así como está. En Engine Settings ponen los datos de su cuenta que acaban de crear. Y aquí abajo en las casillas marcan las primeras 4 y la última pues la desactivan. Y le van a dar en guardar. Ok, ahora lo que van a hacer es de nuevo todos los programas y van a dar donde dice Start User Interface. Este es el error que les digo, que solo sale una pequeña ventana. Para arreglar esto, primero tienen que abrir el Start Key. Les va a pedir permiso para ejecutarlo, le van a dar que sí. Y de nuevo les va a abrir la página web. Ya que esté aquí abierta la página web, ahora sí abren la interfaz de usuario y cierran la página web. Bueno, aquí van a checar que hayan abierto bien
el puerto 30.000. Se van a ir aquí a la lupa, le van a dar clic y aquí en donde dice IP pública, puerto público, nos vamos a fijar en donde dice network. Aquí les va a salir not yet al principio. Lo que tienen que hacer es que les salga aquí yes. Tienen que esperar de 2 a 5 minutos y ir cambiando de página entre Switch to Arena Mode y la lupa para que se les actualice y esperar a que les salga yes. Si pasa mucho tiempo, unos 10 minutos, y no les aparece yes, pues tendrán que volver a hacer lo de los puertos, porque eso significa que algo no está, que algo no hicieron bien. Y bueno, ya que les salga yes, ya pueden cerrar la interfaz de usuario, van a regresar a la carpeta y se van a meter a drivers. Estas dos carpetas va a venir la de 32 y la de 64 bits. En la de 32 simplemente se instala abriendo el instalador, dándole siguiente hasta que se instale. Pero la de 64 bits, si ustedes tienen computadora de 64 bits, se debe de instalar manualmente. Para instalarla manualmente vamos a ir a ejecutar y vamos a escribir hdwwiz y vamos a dar enter. Nos va a salir este asistente, la siguiente, instalar manualmente, siguiente, a mostrar todos los dispositivos. Vamos a examinar, vamos a ir a la carpeta drivers 64 y solo les va a aparecer este archivo, lo seleccionan, le dan a aceptar, siguiente y lo van a instalar. Bueno, ya podemos cerrar esto y vamos a instalar ahora el adaptador de bucle invertido. Vamos a volver a abrir el hdwwiz, siguiente, instalar manualmente, adaptadores de red, siguiente. Vamos a esperar unos segundos a que nos aparezcan. En fabricante vamos a seleccionar Microsoft y adaptador de red, adaptador de bucle invertido de Microsoft. Siguiente, siguiente. Y esperamos hasta que se nos instale. Y damos en finalizar. Este paso ustedes no lo tienen que hacer, solo lo hago yo porque yo ya había instalado anteriormente el adaptador de bucle. Entonces lo único que voy a hacer es desactivar el que acabo de instalar. Bueno, ya está desactivado, ya voy a cerrar esto. Y lo siguiente que voy a hacer es mostrarles la pantalla de mi PSP. Aquí en el PSP lo que ustedes tienen que hacer es desactivar la recarga USB. Esto para evitar errores, porque hay un error que está relacionado con esto de la recarga USB. Bueno, ahora nos regresamos a la carpeta que descargaron. Esto ya lo voy a cerrar. La abren y nos vamos a la carpeta que dice plugins. Aquí van a venir dos archivos, uno de texto y uno de formato PRX. Lo que van a hacer es conectar su PSP vía USB y aquí, ya que les aparezca, se meten y esos dos archivos los van a meter a la carpeta llamada cplugins. Si esta carpeta no existe, la tienen que crear. Simplemente crean nueva carpeta y le ponen cplugins. Y bueno, los pegan dentro de esta carpeta estos dos archivos. En el caso de que ustedes tengan otros plugins y no los quieran perder, lo que van a hacer es el contenido del texto que viene adentro de del archivo game de la carpeta que descargaron, que es esto lo van a copiar y lo van a pegar en el game que está dentro de su PSP.
Como digo, esto solo si tienen otros plugins además de este. Si no tienen ningún otro, pues nada más agarran los dos archivos y los meten al PSP. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo activar los plugins. Nada más dejen que haga funcionar este programa. Bueno, en el menú del PSP van a apretar el botón Select y se les va a abrir este menú. Se van a bajar hasta donde dice Recovery Menú y van a apretar X. Aquí van a entrar a la sección de plugins y van a activar, bueno, ya va a venir activado el Ad-Hoc, ya va a venir activado. Entonces ustedes nada más corroboran que esté activado. Si viene desactivado, disabled, nada más lo activan y van a regresarse y van a dar donde dice Reset BSH. Bueno, ahora vamos a volver a abrir la configuración del CAI. Y ahora aquí en adaptador de red vamos a cambiar a MS Loopback Driver. Ese es el único cambio que vamos a hacer y le vamos a dar en guardar. Bueno, vamos a abrir el CAI. Como saben, primero abren la página y luego el programa y cierran la página. Y voy a esperar a que me salga Yes. Como saben, cambiando de pestaña para que se actualice la información. Bueno, y en lo que se actualiza, abren la carpeta que se llama Bridge. En la carpeta que descargaron se les va a abrir este programa. Y se tienen que meter al Patapon 3 y tienen que cargar su partida. Bueno, aquí desconecté un tantito la imagen del PSP porque este programa, si cargas una partida mientras estás viendo la pantalla, no sé por qué, pero el PSP se traba y se apaga. Bueno, ya que tengan su partida cargada, entran al bridge, ponen 0, enter y van a buscar el número que sea el del MS Loopback Driver. En mi caso es el 4, entonces yo pongo 4 y ustedes ponen el número que sea el suyo. Después nos vamos a ir a la arena de PSP, juegos de mesa, que es donde está el Patapon, y nos vamos a meter a la arena de Patapon 3. Aquí pues seleccionan la que ustedes quieran, inglés, Europa, lo que sea. Pero antes de eso, de crear la arena, volvemos al bridge y ponemos 4 y enter. Aquí nos va a decir que está buscando el dispositivo USB y ustedes con su PSP ya en su partida de Patapon iniciada en el menú, lo que van a hacer antes de conectar su PSP por USB es activar el ad-hoc del PSP. Esto lo pueden hacer de dos formas, buscando un escondite o abriendo la aeropuerta. Yo les recomiendo que lo hagan abriendo la aeropuerta. Bueno, una vez abierta la aeropuerta y el foco verde prendido, que es el ad-hoc, van a conectar su PSP por USB a la computadora. Nos va a salir esto, les tiene que decir conexión OK. Les puede salir algunos errores como líneas de texto extra, pero mientras les salga conexión OK no hay problema. Después vamos a dar Enter y si les sale este error de type joy no sé qué, yo aquí le estoy dando Enter varias veces, pero si les sale este error lo que van a hacer es cerrar el bridge y reiniciar la BSH del PSP y volver a hacer todo el proceso.
Una vez hecho esto, haber reiniciado la BCH y haber abierto la aeropuerta, volvemos al mismo punto, conectamos la PCP y como les digo, aquí sale un error, pero lo importante es que salga conexión OK. Ok, damos Enter y nos debería de aparecer esto. Ad hoc hook success y debajo PSP debug on. Cuando nos aparezca esto significa que ya podemos jugar online y ahora les voy a mostrar cómo hacer una arena. Le van a dar aquí en el icono de crear una arena privada y aquí en límite de jugadores van a poner cuántos jugadores quieren en su arena como máximo. Yo le puse ilimitado, en descripción van a poner por ejemplo versus y le van a dar en la flecha verde y su arena ya va a estar creada. Aquí en la arena sirve para que ustedes jueguen con las personas que quieren jugar. Aquí a la izquierda les van a aparecer las personas que se metieron a su arena y pues uno tiene que abrir la aeropuerta y el otro tiene que unirse. Como les digo, tiene que este mensaje de PSP debug on es lo que les tiene que salir para que ya puedan jugar online. Eso les garantiza que pueden jugar online. Y un comentario adicional que les quiero decir es que el custom firmware del PSP del 6.61 no es permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que si su PSP se les reinicia de manera imprevista, los juegos se les van a borrar, pero para eso es la aplicación de Fast Recovery. Solamente la ejecutan, su PSP se va a reiniciar y van a recuperar todos los juegos, los plugins y demás cosas. Y bueno, eso sería todo.